Buenos días, este es el día 7, nuestra clase 7. Bienvenidas. Hoy vamos a entrar de lleno a la materia y la clase de hoy se titula nada más y nada menos que la Bella y la Bestia. Ujú. Bien, vamos a hacer esto un poquitito más grande, también sea cómodo para usted y vamos a empezar hoy. Hay muchos hombres, dijo la Bella, que son peores monstruos que tú. Y yo te prefiero, a pesar de tu aspecto. La Bella y la Bestia. ¿Si vieron esa peli? Ujú. Ok, vamos a acomodar acá. Y vamos a subir acá. Y dice así. En las historias de los dos capítulos anteriores, las mujeres expresaban de manera uniforme una necesidad de ser útiles, de ayudar a los hombres con quienes se relacionaban. En efecto, la oportunidad de ayudar a esos hombres constituía el ingrediente principal de la atracción que sentían. Los hombres, a su vez, indicaban que habían estado buscando a alguien que pudiera ayudarlos, que pudiera controlar su comportamiento, hacerlos sentir a salvo o salvados. Alguien que fuera, en las palabras de uno de en las palabras de uno de mis pacientes que los hicieran sentir a salvo, salvados, la mujer de blanco. Ujú. Este tema central de las mujeres que redimen a los hombres a través del don de su amor desinteresado, perfecto, que todo lo acepta, no es ningún modo una idea moderna. Los cuentos de hadas que representan también las dicciones de la cultura que los crea y perpetúa han venido ofreciendo desde hace siglos algunas versiones de este drama. En La Bella y la Bestia, una joven bella e inocente conoce a un monstruo repulsivo y aterrador. Para salvar a su familia de la ira del monstruo, la joven acepta vivir con él. Al llegar a conocerlo, a la larga, vence su odio inicial y finalmente llega a amarlo, a pesar de su personalidad animal. Cuando esto sucede, claro está, se produce un milagro. Él queda liberado de su aspecto bestial y recupera su forma, no solo humana, sino también principesca. El príncipe recuperado los pasa a ser de su pareja agradecida y adecuada. De esta manera, el amor de la joven y su aceptación del monstruo se ven pagados con creces cuando ella asume su lugar apropiado junto a él para compartir una vida de dicha y bienaventura. La Bella y la Bestia, al igual que todos los cuentos de hadas que han perdurado a través de los siglos, de ser contados una y otra vez, encarna una profunda verdad espiritual en el contexto de una historia irresistible. Las verdades espirituales son muy difíciles de comprender y más difíciles aún de poner en práctica, porque a menudo van en contra de los valores contemporáneos. Por lo tanto, hay una tendencia a interpretar los cuentos de hadas en una forma que refuerce la tendencia actual. Al hacerlo, es más fácil pasar por alto su significado más profundo. Más adelante analizaremos la profunda lección espiritual que tiene para nosotros la Bella y la Bestia. Pero, primero, debemos examinar la tendencia cultural que este cuento de hadas parece acentuar. El hecho de que una mujer puede cambiar a un hombre si lo ama lo suficiente.
Esta creencia tan poderosa, tan generalizada, se infiltra hasta el centro de nuestras psiquis individuales y grupales. En nuestra forma diaria de hablar y de actuar se ve reflejada la tácita suposición cultural de que podemos cambiar a alguien para mejor, mediante la fuerza de nuestro amor, de que, si somos mujeres, nuestro amor debe hacerlo. Cuando alguien a quien amamos no actúa ni siente como nosotros deseamos, buscamos de manera de intentar cambiar la conducta o el ánimo de esa persona, por lo general con la bendición de otros que nos dan consejos y aliento en nuestros esfuerzos. ¿Has probado esto? Las sugerencias pueden ser tan contradictorias como numerosas, pero pocos amigos y parientes pueden resistirse a la tentación de hacerlas. Todo se concentra en ayudar. Incluso los medios de comunicación entran en escena, no solo cuando dejan este sistema de creencias, sino también con su influencia, reforzándolo y repercutándolo mientras continúan delegando el trabajo a las mujeres. Por ejemplo, tanto las revistas para mujeres como ciertas publicaciones de interés en general siempre parecen publicar los artículos del tipo ¿Cómo ayudar a su hombre a ser más? Mientras que en las revistas para hombres, los correspondientes artículos sobre cómo ayudar a esa mujer a ser más virtualmente no existen. Y las mujeres compramos esas revistas y tratamos de seguir su consejo con la esperanza de ayudar al hombre de nuestra vida a convertirse en lo que queremos y necesitamos que sea. ¿Por qué a las mujeres nos atrae tan profundamente la idea de convertir a alguien infeliz, enfermo o peor en nuestra pareja perfecta? ¿Por qué es un concepto tan atractivo, tan perdurable? Para algunos, la respuesta parecería obvia. La ética judeo-cristiana encarna el concepto de ayudar a aquellos que no son afortunados, aquellos que no son menos afortunados que nosotros. Nos enseñan que es nuestro deber responder con compasión y generosidad cuando alguien tiene un problema. No juzgar, sino ayudar. Esa parece ser nuestra obligación moral. Lamentablemente, estos motivos virtuosos de ninguna manera explican por completo el comportamiento de millones de mujeres que eligen como pareja a hombres que son crueles, indiferentes, abusivos y emocionalmente inaccesibles, adictos o incapaces por alguna razón de ser cariñosos, de interesarse por ellos. Las mujeres que aman demasiado hacen esas elecciones impulsadas por la necesidad de controlar a quienes están más cerca de ellas. Esa necesidad de controlar a otros se origina en la niñez, durante la cual se experimentan muchas emociones abrumadoras. Miedo, furia insoportable, tensión, culpa, vergüenza, pena por otros y por uno mismo. Una niña que creciera en un ambiente así sería afectada por esas emociones hasta el punto de ser incapaz de funcionar a menos de que se desarrollara otras formas de protegerse. Siempre. Sus herramientas de autoprotección incluyen un poderoso mecanismo de defensa, la negación, y una igualmente poderosa motivación subconsciente, el control. Hay dos aspectos importantes, la negación y el control. Negación es un mecanismo de defensa y la motivación es subconsciente. Todos empleamos inconscientemente mecanismos de defensa tales como la negación a lo largo de nuestra vida, a veces por cuestiones bastante triviales y otras veces otros asuntos y acontecimientos importantes. De otro modo, tendríamos que enfrentar hechos acerca de quiénes somos y lo que hemos sentido que no concuerdan con nuestra imagen idealizada de nosotras mismas y de nuestras circunstancias. El mecanismo de la negación resulta especialmente útil para ignorar la información con la que no queremos tratar.
Vean qué importante es este espacio que estamos leyendo hoy. Repito, el mecanismo de negación resulta especialmente útil. ¿Para qué? Para ignorar la información con la que no queremos tratar. Por ejemplo, el no advertir, negar. Cuando está creciendo un hijo puede ser una manera de evitar sentimientos relacionados con el abandono en el hogar por parte de ese hijo. El no ver ni sentir, o sea, negar, el relacionarnos con el abandono del hogar, el aumento de peso que se refleja tanto como en el espejo como en la ropa ajustada, puede que sigamos deleitándonos con nuestras comidas favoritas. Ujú. El no ver ni sentir. Ujú. No quiero ver, no quiero darme cuenta. O sea, negar. El aumento de peso que se refleja tanto en el espejo como en la ropa tallada nos permite que sigamos deleitándonos con nuestras comidas favoritas. Ajá. Se puede definir la negación como el hecho de rehusar o a admitir la realidad en dos niveles. El nivel de lo que está sucediendo en realidad y el nivel de los sentimientos. Examinaremos la forma en que la negación ayuda a preparar una niñita para crecer y convertirse en una mujer que ama demasiado. Ujú. Cuando niña, por ejemplo, tener un progenitor que rara vez esté en casa por las noches debido a aventuras extramatrimoniales. Al decirse ella misma o decirle a otros miembros de la familia que ese progenitor está trabajando, ella niega que haya problemas entre sus padres o que está sucediendo algo anormal. Eso evita que sienta miedo por la estabilidad de su familia y por su propio bienestar. Además, ella se dice que ese progenitor está trabajando mucho, lo cual despierta la compasión, en lugar de la ira y la vergüenza que sentiría si enfrentara la realidad. De esa manera, niega tanto la realidad como sus sentimientos con respecto a esa realidad y crea una fantasía con la que le resulta más fácil vivir. Con la práctica adquiere mucha habilidad para protegerse del dolor de esa forma. Al mismo tiempo, pierde la capacidad de elegir libremente lo que hace. Su negación obra en forma automática e involuntaria. Entonces vean el beneficio oculto de lo que es la negación. Ujú. Y desde dónde se puede generar, desde la niñez, con el tipo de relación que se lleva para sentir, no sentir miedo por la estabilidad de su familia, el ver que el padre no llega y se le dice que está trabajando. Ujú. Después eso se vuelve muy práctico, nos hacemos muy buenas en eso y lo llevamos a nuestra vida adulta como una capacidad. Ujú. En una familia disfuncional siempre hay una negación compartida de la realidad. Por serios que sean los problemas, la familia no se vuelve disfuncional a menos que se produzca la negación. Más aún si hay un miembro de la familia que intenta librarse de esa negación. Por ejemplo, describiendo la situación familiar en términos precisos, el resto de la familia se resistiría con fuerza a esa percepción. A menudo se utiliza el ridículo para poner a esa persona en su lugar. O, si eso fallara, el miembro renegado de la familia es excluido del círculo de aceptación, afecto y actividad. ¿Les ha pasado alguna vez algo así? Soy la única persona que está viendo las cosas y que está hablando al respecto. Te exponen a hacer el ridículo para avergonzarte y así detenerte. Ujú. O la exclusión. Entonces ya no se le habla, ya no se le trata bien, ya no tiene afecto, ¿verdad? Ya no te llevan, no formas parte.
Si les ha pasado, lo van a poder interpretar mejor ahora con esta información que estamos recibiendo. Nadie que utilice el mecanismo de defensa de la negación hace una elección consciente de excluir la realidad. O sea, no es algo que pasa por mi mente y uno dice, voy a cerrar mis ojos para no ver esto. No, no es así. Es inconsciente. De usar anteojos a fin de dejar de registrar con precisión lo que dicen y hacen los demás, como nadie que opera en negación decide dejar de sentir sus emociones. Simplemente sucede a medida del que yo, en su lucha por proporcionar protección contra los miedos, las cargas, los conflictos abrumadores, cancela la información que resulta demasiado problemática. Y esto hace esa desconexión con nosotros, que a veces nos impide darnos cuenta y hacer esa dosis de realidad importante en momentos precisos. Entonces es importante tener esta información. Es posible que una niña cuyos padres pelean con frecuencia invite a una amiga a pasar la noche en casa. Durante la visita, ambas niñas despiertan por la noche debido a las fuertes discusiones de los padres. La visitante susurra, oye, qué ruidosos son tus padres. ¿Por qué gritan así? La hija, avergonzada, que ha permanecido despierta durante muchas de esas peleas, responde vagamente, no lo sé, y luego permanece ahí, angustiada e incómoda, mientras los gritos continúan. La pequeña invitada no tiene idea de por qué su amiga comienza a evitarla de ahí en adelante. La hija rechaza a su invitada porque ésta fue testigo del secreto familiar. Por lo tanto, le recuerda lo que ella preferiría negar. Los hechos embarazosos, como la pelea de los padres durante esta visita, son tan dolorosos que la hija se siente mucho más cómoda cuando negando la verdad. De esa manera evita con mayor asiduidad cualquier cosa, cualquier persona que amenace su desmantelar o que amenace desmantelar su defensa contra el dolor. Recuerden que la negación es un mecanismo de defensa inconsciente para evitar el dolor de tener que enfrentar situaciones, verdades profundas. No quiere sentir su vergüenza, su miedo, su ira, desamparo, pánico, desesperación, pena, resentimiento, hastío. Pero debido a que esas emociones fuertes y conflictivas son aquellas contra las que ella tendría que luchar, se permite sentir algo. Prefiere no sentir nada. Esta es la fuente de su necesidad de controlar a las personas y los acontecimientos de su vida. Al controlar lo que sucede a su alrededor, trata de crear para sí misma una sensación de seguridad. Nada de conmociones, nada de sorpresas, nada de sentimientos. Cualquier persona que se encuentre en una situación incómoda trata de controlarla en medida en la que se le sea posible. Esta reacción natural se exagera en los miembros de la familia enferma cuando hay mucho dolor. Ujú. Recuerde la historia de Lisa. Cuando sus padres la presionaban para que obtuviera mejores calificaciones en la escuela, había cierta esperanza realista de que sus calificaciones podían ser mejores, pero poca oportunidad de modificar la conducta alcohólica de su madre. Por eso, en vez de enfrentar las devastadoras implicaciones de la impotencia familiar ante el alcoholismo de la madre, prefirieron creer que la vida de la familia mejoraría siempre y cuando Lisa se desempeñara mejor en la escuela. Recuerde también que Lisa se esforzaba por mejorar, o sea, controlar la situación siendo buena.
Su buena conducta no era, de ningún modo, una expresión sana de su deleite con su familia por estar viva, todo lo contrario. Cada tarea que realiza en casa sin que se lo pidieran representaba un intento desesperado de rectificar las insoportables circunstancias de la familia, por las cuales ella, de niña, se sentía responsable. Es inevitable que los hijos carguen con un sentimiento de culpa por problemas graves que afectan a su familia. Eso se debe a que a través de sus fantasías de omnipotencia creen que son la causa de las circunstancias familiares y que tienen el poder de modificarlas, para bien o para mal. Al igual que Lisa, muchos hijos inafortunados reciben activamente la culpa parte de sus padres o de otros miembros de la familia por problemas sobre los cuales los niños no tienen control. Pero aún, si la acusación verbal de otros, un niño asume una gran parte de la responsabilidad por los problemas de su familia. Recuerden que hay una parte donde el niño es en sus primeros años de vida sumamente egoísta. Ujú. Yo puedo, yo quiero para mí, solo para mí, esto es mío y lo quiero todo y solo yo puedo estar presente. Aquí es en donde describe eso como sus fantasías de omnipotencia. Ujú. Todo lo puedo, todo lo quiero, todo lo hago. Creen que son, y al creerse que son el, el poder de todo, ujú, y el centro de todo, ¿verdad? Que es esa parte natural, mientras el niño identifica quién es y cómo es, cree que lo puede todo, que lo sabe todo, que lo tiene todo, que todo lo puede, ¿no? Em, al ser esta fantasía de omnipotencia en la que viven, creen que también son la causa de las circunstancias familiares y que tienen el poder de modificarlas para bien o para mal. Entonces, sí, esto es mi culpa, me lo merezco. Ujú. Si yo no hubiera sido esto o si soy más de esto otro, podría resolver lo que está sucediendo afuera, ¿no? Eso es lo que pasa a través de la mente del niño, de nuestro niño interior. Entonces manejan culpas que no les corresponden, ¿verdad? Y en situaciones en las que no tienen control, pues solamente son niños, solamente éramos niñas, entonces no teníamos el control de lo que estaba sucediendo afuera. Pero la carga, la responsabilidad, se siente como el peso que se lleva, puede ser muchas veces en forma de culpa. Para nosotros no resulta ni fácil ni cómodo considerar que el comportamiento desinteresado, el ser bueno y los esfuerzos por ayudar pueden ser en realidad intentos de controlar. ¿Ok? No es fácil ni cómodo considerar el comportamiento desinteresado de ser bueno, porque si lo que quiero es ayudar, ¿por qué me dice que estoy controlando? ¿Cómo es eso? Ujú. Aquí nos describe esta situación. Los esfuerzos por ayudar pueden ser en realidad intentos de controlar y que no tienen motivaciones altruistas. Yo vi esta dinámica representada en forma sencilla y sucinta en el cartel ubicado en la puerta de una agencia donde trabajé una vez. Mostraba un círculo de dos tonos, cuya parte superior era un sol naciente y amarillo y brillante, cuya parte inferior estaba pintada de negro. El cartel decía, la ayuda es el lado soleado del control. Servía para recordarnos a los terapeutas y a nuestros pacientes que debemos analizar constantemente los motivos que hay detrás de nuestra necesidad de cambiar a los demás. Cuando los esfuerzos por ayudar provienen de personas con antecedentes desdichados o que están atravesando relaciones llenas de tensiones, siempre hay que sospechar la necesidad de controlar. Cuando hacemos por otro lo que él mismo puede hacer, cuando planeamos el futuro, las actividades diarias del otro,
Cuando sugerimos, aconsejamos o recordamos o advertimos o tratamos de persuadir con halagos a alguien que no es una criatura, cuando no podemos soportar que esa persona enfrente las consecuencias de sus actos y por eso tratamos de cambiar sus actos o prevenir las consecuencias de los mismos, eso es controlar. Nuestra esperanza es que casi podemos controlar a esa persona. Entonces podemos controlar nuestros sentimientos en los aspectos en nuestra vida que nos unen a la suya. Y por supuesto, cuanto más nos esforzamos por controlarlo, menos podemos hacerlo. No podemos detenernos. Una mujer que habitualmente practica la negación y el control se verá atraída a situaciones que exijan esas características. La negación, al mantenerla fuera del contacto con la realidad, circunstancias y sentimientos, la llevará a relaciones cargadas de dificultad. Entonces ella empleará toda su habilidad para ayudar y controlar a fin de que la situación sea tolerable, negando todo el tiempo lo grave que es en realidad. La negación alimenta la necesidad de controlar y el inevitable fracaso en los intentos de controlar alimenta la necesidad de negar. Esa dinámica se ve ilustrada en las siguientes historias. Estas mujeres han ganado una buena medida de discernimiento en su conducta mediante la terapia y cuando fue apropiado, debido a la naturaleza de sus problemas por medio del contacto con otros grupos de apoyo, han podido reconocer su patrón de querer ayudar o como lo que realmente era, un intento con motivaciones subconscientes de negar su dolor, controlando a quienes tenían más cerca. La intensidad del deseo de cada mujer de ayudar a su pareja es un indicio de lo que se trata una necesidad de una elección. Connie, 32 años, divorciada, con un hijo de 11. Antes de la terapia yo no podía recordar una sola cuestión por la que mis padres peleaban. Lo único que podía recordar era que peleaban constantemente. Todos los días, en todas las comidas, casi a cada minuto. Se criticaban, estaban en desacuerdo, se insultaban, mientras mi hermano y yo mirábamos. Papá se quedaba en su trabajo, donde fuera, todo el tiempo que podía, pero tarde o temprano tenía que volver a casa. Y entonces todo comenzaba otra vez. Mi rol en todo esto, en primer lugar, fingir que no pasaba nada malo. Y segundo, tratar de distraer a uno de ellos o a ambos, entreteniéndolos. Yo sacudía la cabeza, les mostraba mi amplia sonrisa y hacía un chiste o alguna tontería que se me ocurriera para captar su atención. En realidad, por adentro estaba muerta de miedo, pero el miedo me impedía actuar con sensatez. Por eso hacía payasadas y chistes, y pronto, al ser simpática, se convirtió en un trabajo de tiempo completo. Practiqué tanto en casa que después de un tiempo empecé a actuar así también en otros lugares. Siempre mejoraba mi actuación. Básicamente consistía en esto. Si había algo malo, lo ignoraba y al mismo tiempo trataba de disimularlo. Esta última oración resume lo que sucedió en mi matrimonio. Conocí a Kenneth junto a una piscina de mi apartamento a los 20 años. Estaba muy bronceado y era muy apuesto. El hecho de que poco después de conocerme tuviese suficiente interés como para querer vivir conmigo me hizo sentir que nos esperaba un gran futuro. Además, él era tan alegre como yo, así que pensé que teníamos dos ingredientes para ser felices juntos. Kenneth era un poco impreciso, un poco indeciso con respecto de su carrera, sobre lo que quería hacer con su vida y en ese aspecto le di mucho aliento. Estaba segura de que lo estaba ayudando a florecer. Ujú.
Dice que en ese aspecto le di mucho aliento. Estaba segura de que lo estaba ayudando a florecer, de que le daba el apoyo y la dirección que necesitaba. Tomé todas las decisiones que nos concernían como pareja desde el comienzo, pero aún así él hacía lo que quería. Me sentía fuerte y él se sentía libre de apoyarse en mí. Creo que era exactamente lo que ambos necesitábamos. Tras 3 o 4 años de que vivíamos juntos con una vieja amiga suya del trabajo, lo llamó a casa. Se sorprendió mucho al enterarse de que yo estaba viviendo con Kenneth. Me dijo que él nunca le había mencionado que anduviera con alguien, aunque la veía al menos 2 o 3 veces por semana en el trabajo. Todo salió a la luz cuando ella trataba de disculparse por haber llamado. Bueno, eso me conmocionó un poco. Interrogué a Kenneth al respecto. Me dijo que no le había parecido importante contárselo. Recuerdo el miedo y el dolor que sentí. Entonces, solo me sentí así por un momento. Oculté sus sentimientos, me mostré muy intelectual. Veía solo dos opciones. Podía pelear con él o dejar pasar la cuestión sin esperar a que él viera las cosas a mi modo. Elegí la segunda sin dudarlo y bromeé sobre el asunto. Me había prometido a mí misma que nunca jamás pelearía como lo habían hecho mis padres. De hecho, la idea de enfadarme literalmente me daba náuseas, dado a que de niña eso estaba tan ocupada entreteniendo a todos y evitaba sentir emociones fuertes. A esa altura, las discusiones violentas me asustaban de verdad y me hacían perder el equilibrio. Además, me gustaba mantener las cosas en calma. Por eso acepté lo que decía Kenneth y sepulté mis dudas con respecto a la sinceridad de su compromiso conmigo. Nos casamos juntos meses después. 12 años más tarde, por sugerencia de una amiga de trabajo, me encontré un día en el consultorio de una terapeuta. Yo pensaba que aún tenía control sobre mí, pero mi amiga me había dicho que yo estaba preocupada por mí e insistió en que consultara a un especialista. Kennedy y yo habíamos estado casados 12 años y creía que habíamos sido muy felices, pero ahora estábamos separados por iniciativa mía. La terapeuta me interrogó qué había salido mal. Hablé de muchas cosas distintas y en medio de mi divagación mencioné que él no volvía a casa por las noches. Al principio 1 o 2 veces por semana, luego 3 o 4 veces por semana. Finalmente, en los últimos 5 años, 6 de cada 7 noches. Le dije que parecía que en realidad él deseaba estar en otra parte, así que tal vez sería mejor que se mudara. La terapeuta me preguntó si sabía dónde había sido que él estaba, que él estaba esas noches, y le respondí que no lo sabía, que nunca se lo había preguntado. Recuerdo cuando me sorprendió. Todas esas noches y en todos esos años y nunca se lo preguntó. Le dije que no, nunca, que yo pensaba que las parejas casadas tenían que proporcionarse espacio mutuo. Lo que hacía, sin embargo, era hablar con él respecto de que quería pasar más tiempo con nuestro hijo. Él siempre estaba de acuerdo conmigo y después se iba de todos modos por la noche y tal vez de vez en cuando venía con nosotros a hacer algo juntos los domingos. Yo prefería verlo como alguien no muy inteligente, que necesitaba aquellos interminables sermones que yo le daba para mantenerlo un poco en la senda del buen padre. Nunca pude admitir que él estaba haciendo exactamente lo que quería y que yo no podría cambiarlo. En realidad, las cosas empeoraron con los años, a pesar de lo perfecta que yo trataba de que fuera mi conducta. Durante aquella primera sesión, la terapeuta me preguntó qué pensaba yo que estaba haciendo Kenneth cuando no estaba en casa. Eso me irritó.
Simplemente no quería pensar en ello, porque si lo hacía, podía lastimarme. Ahora sé que Kenneth era incapaz de estar con una sola mujer, aunque le gustaba con seguridad de una relación estable. Me había dado miles de indicios de ese comportamiento, tanto antes del matrimonio como después, en los picnics de un grupo, cuando desaparecía durante horas o en las fiestas, cuando se ponía a hablar con alguna mujer. Y después de mi parte, yo usaba mi encanto para distraer a la gente de lo que estaba pasando y para demostrar lo buena jugadora que yo era, y quizás para demostrar que era digna de ser amada, no alguien, no alguien de quien un novio o esposo querrían alejarse si pudieran. Me llevó mucho tiempo de terapia poder recordar que el problema en el matrimonio de mis padres también habían sido otras mujeres. Sus peleas se habían debido a que mi madre no salía y no volvía a casa, y mi padre que mi padre salía y no volvía a casa. Y mi madre, si bien no lo decía directamente, insinuaba que él le era infiel y luego lo regañaba porque nos dejaba de lado. Yo pensaba que ella lo dejaba y decidí que era una forma muy consciente de que nunca me comportaría como ella. Por eso me contenía y siempre sonreía. Eso fue lo que me llevó a la terapia. Yo seguía sonriente el día siguiente, aquel en que mi hijo de 9 años trató de suicidarse. Lo dejé pasar como un chiste. Y eso fue lo que alarmó realmente a mi amiga del trabajo. Yo había tenido mucho tiempo por la convicción de que si me mostraba agradable y nunca me enfadaba, todo saldría bien. El hecho de ver a Kenneth como alguien no muy inteligente me ayudó. Yo lo sermoneaba y trataba de organizar su vida. Ujú. Para que él tener a alguien que cocinara y limpiara mientras él hacía exactamente lo que quería, sin preguntas de por medio. Era tanta la profundidad de mi negación de que algo andaba mal que de que no pude librarme de ella hasta que busqué ayuda. Mi hijo era sumamente infeliz y yo simplemente me resistí a admitirlo. Trataba de hablar con él para convencerlo de que todo estaba bien. Bromeaba al respecto, por lo que tal vez lo hacía sentirse peor. También me rehusaba a admitir que algo andaba mal entre la gente que nos conocía. Kenneth estuvo fuera de casa por 6 meses. Yo lo seguía sin decir a nadie que estábamos separados. Lo que él hacía, las cosas más difíciles para mí. Él también tenía que guardar el secreto y ocultar el dolor que sentía por todo esto. Cuando yo no quería hablar del tema con nadie, tampoco dejaba que él lo hiciera. Yo no veía cuánta desesperación él necesitaba revelar el secreto. La terapeuta realmente me impulsó a empezar a decir a la gente que mi matrimonio perfecto se había acabado. Me costó muchísimo admitirlo. Creo que el intento de suicidio de Tat fue simplemente una manera de decir, oigan todos, sí hay algo que anda mal. Bueno, ahora nos va mejor. Dad y yo seguimos en terapia juntos y por separado, aprendiendo a hablarnos y a sentirnos. En mi terapia ha habido una regla que me prohíbe hacer bromas sobre cualquier cosa que surja durante la sesión. Me resulta muy difícil renunciar a esa defensa y sentir lo que sucede cuando lo hago, pero lo estoy haciendo mucho mejor. Cuando tengo alguna cita, a veces pienso en lo que me necesita este hombre o aquel para enderezar algunos pequeños detalles de su vida, pero sé que no debo pensar en eso por mucho tiempo. Últimamente, los únicos chistes que me permiten hacer en terapia son algunas referencias muy ocasionales a esos breves impulsos enfermizos de ayudar. Me hace sentir bien reír de lo enfermiza que había sido esa conducta en lugar de reír para disimular todo lo que ha estado mal. Bien,
Al principio, Connie utilizó el humor para distraerse a sí misma y a sus padres de la amenazadora realidad de su relación inestable. Empleando todo su encanto, su astucia, podía desviar la atención de ellos hacia ella y detener las peleas, o al menos en esa forma temporaria. Cada vez que ocurría eso, ella hacía las veces de pegamento que unía a aquellos dos combatientes, asumiendo toda la responsabilidad que implica ese rol. Las interacciones generaron su necesidad de controlar a los demás a fin de sentirse a salvo. Esas interacciones generaron, esas interacciones generaron su necesidad de controlar a los demás y hacía y ejercía ese control distrayéndolos con el humor a los demás al fin de sentirse a salvo. Ujú. Aprendió a ser nuevamente sensible a las señales de ira y hostilidad en que la rodeaban y desviar tales expresiones con alguna ocurrencia oportuna o una sonrisa que los desarmaba. Cori tenía una doble causa para negar sus sentimientos. Primero, la idea potencial de la ruptura entre sus padres la asustaba demasiado como para soportarlo. Y en segundo lugar, cualquier emoción por su parte lograría empeorar la situación. Pronto llegó a negar sus sentimientos de forma automática, tal como buscaba manipular y controlar automáticamente a quienes la rodeaban. Su alegría superficial y sin duda alejaba a aquella algunas personas, pero otros, como Kenneth, que no tenían deseos de relacionarse en ese nivel superficial, se sentían atraídos por ese estilo. Bien, vamos a quedar aquí hoy, página 78 de lo que es La Bella y la Bestia. Nos vemos mañana y la meditación se las voy a pasar en un link